Ahorita que decías que la gente no le gusta hablar de la muerte, y eso que los mexicanos nos la pasamos coqueteando con los temas de la muerte y somos muy burlones y sarcásticos respecto a eso, ¿no? Digo, el Día de la Muerte, el Día de Muertos es una festividad y las calaveras y todo esto, y a pesar de eso, hay gente que batalla para hablar de la muerte, ¿no? Es como, oye, compra el seguro de velatorio y todo eso. No. Estás atrayendo la muerte. Le compramos seguro a los carros, pero no nos compramos seguro a nosotros. Para cuando nos muramos, ¿verdad? Sí, mucha gente... no la invoques. No la invoques. Hablar, sí. Porque luego tocan madera. Sí. No. Pero eso que estás diciendo es bien importante porque es una contrariedad religiosa, fíjate. Ok. Porque, pues en esto de la cultura, la cultura y la religión van de la mano. Entonces, exacto, la religión y, por lo tanto, la cultura en la que vivimos es contradictoria en algunos aspectos. Por un lado, la religión, y en México pues casi todos son católicos, exacto, cristianos, pues yo también, ¿verdad? Claro. Nos dice que, bueno, morir es ir a la casa del Padre, a la presencia de Dios, y que es una fiesta, pero por otro lado, ellos mismos nos inculcan en la costumbre de que alguien se muere y es horrible, es una tragedia, exacto, y es espantoso. Sí, entonces hay una contradicción ahí que no es congruente, y entonces eso es lo que causa, porque el dolor es aprendido. Nosotros aprendemos a llorar porque heredado, así nos enseñaron. El dolor se aprende. Sí. El sufrimiento se aprende. El dolor es pasajero, pero los sentimientos y de quedarte en el sufrimiento, eso es aprendido. Es como la frase que siempre les digo de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, es opcional, ¿no? Y eso es aprendido. Pero ¿cómo lo aprendí? Elena, yo cómo aprendí. Pues aprendes. ¿Cómo aprendí Es bien interesante cómo aprendemos, fíjate. Lo voy a resumir lo más que pueda. Los bebitos humanos nacemos, todo el ser humano, con el casete en blanco. No sabemos si estamos bonitos, si estamos feos, nada. Amar, odiar, nada. Okay, orejones, no orejones. Nada, no sabemos. Empiezas a crecer, el niño empieza a crecer y empieza a explorar su mundo, su familia primaria. El entorno. Y entonces empezamos a introyectar, porque a esa edad el niño hasta los 8 años no tiene una conciencia como ahorita ya la tenemos. Entonces introyectas y lo vas metiendo al inconsciente lo que vas viviendo. Okay. Porque claro que el papá o la mamá no te sientan en una silla y a ver, ponte a escribir. No debo sufrir. Pues no, ¿verdad? No. Claro, sí. Pero lo vives. Sería genial. Pero lo vives, lo introyectas porque lo estás viendo, los oyes, lo que dicen. Ay, se murió mi mamá, se me acabó la vida. Okay. Y eso se va sin filtro, claro, al inconsciente. Y ahí se queda. Y el inconsciente maneja el 95% de los pensamientos en nuestra vida diaria. O sea, nos están rigiendo. De ahí sale. Y nosotros ni sabemos. Ni sabemos. Sí, pero así aprendemos. Y entonces lo traemos en el inconsciente. A mí me gusta decirle programas. Pero pues cada escuela diferente le dice de otra manera. Pero son introyecciones que tenemos ahí, paradigmas, programaciones, que aprendemos y ni cuenta nos damos. Todo se puede, todo, menos evitar la muerte. Claro. Okay. Y todo se puede, pero todo en la vida, y es una frase que repito mucho yo en mis cursos, nada en la vida es de hoy para mañana. Todo en la vida es un proceso. Claro. Porque si 30 años o 15 o 20 o no sé cuántos tengan, se ven muy jovencitos. 19 y yo 22. Dale, sí. Hemos actuado conforme a ese aprendizaje que tuvimos, o 30, 40 o más las personas, 50. Que quieres quitarlo en 5 días. Más, pues, como yo comprenderé, ¿verdad? Entonces, pues no, hay batallas. Entonces, que sí se puede. No es imposible. Pero pues es un proceso que hay que desaprender para aprender otra cosa, y es una como reprogramación, diríamos en términos modernos, pero sí, no más que es un proceso. Es un proceso que un profesional te tiene que ayudar a ese proceso. No es que tú vayas a cambiar porque yo te diga o porque alguien te diga, es que tú ya detectaste que en tu vida hay algo que no está funcionando bien y que necesitas cambiar y que no sabes cómo, pero ese es tú adentro de ti. Y entonces vas con alguien a que te diga, a ver qué técnicas hay o cómo le puedo hacer para cambiar esto que no me gusta. Pero es una
apertura de la conciencia, es algo que tú ya te diste cuenta. Si no, algo te hizo ruido. Si primero no hay conciencia de eso, no hay nada, Porque yo, psiquiatra, te puedo decir a ti, oye, aquí estás fallándole. Claro. Y tú no, yo me siento perfecto. Si tú no detectas que hay algo, yo y media humanidad te puede venir a decir. Entonces nadie te va a convencer que yo detecte. No, primero tiene que haber algo en ti. Primero tú lo detectas, tú solo. Tú solo dices, a ver, aquí en mi vida... ¿Sabes qué? Siempre la estoy regando en esto, siempre tropiezo en esto, siempre... ¿Por qué? Pero entonces tú, el primer paso para cualquier cosa es darse cuenta. Darse cuenta. Y a darse cuenta y aceptarlo, ¿no? Porque hay gente que, no, pues sí estoy mal, pero pues así estoy bien. Sí, o sea, no pasa nada. Pero hay personas peores que ni cuenta se dan. Sí, que todo el mundo lo ve y ellos están bien. Sí. Lo que decíamos el programa, no me acuerdo si fue con el mismo Joy, que decíamos que hay gente muy pendeja. Todos somos pendejos y nos asumimos como tales. No pluralices. Bueno, pero dijo idiotas. Ni es. Ahora que está de moda el Bueno, yo me asumo como pendejo, pues soy muy pendejo en muchas cosas, ¿verdad? Ajá. Ay, yo muy pendejo. No te preocupes. Yo ya he sido vapuleado. No sabes de qué manera, sí, pero sí. Me sumo. Sí, güey, ya. Les digo que son bien divertidos. Nos prestamos para eso. ¿Verdad? Sí, bueno, decíamos con el mismo Joy que pues todos somos pendejos en algún momento y en algún sentido, ¿no? Y el problema es cuando alguien que es muy pendejo no se asume como pendejo y esos son los que realmente son pendejos. Lo decía así más o menos, ¿no? Él decía idiotas, no pendejos. Me haces que me acuerdo del profesor del maestro Torres, ¿o quién era el maestro ese del...? ¿Cuál maestro? Pues uno de la época de mi papá. Todos son pendejos. Sí, los calificaba. Hasta que demuestren lo contrario. Eso sí. No, bueno, pues yo soy muy pendejo para muchas cosas y para otras no, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que dices, qué pendejo es. Y esa persona regularmente no acepta que es pendejo. Sí. O sea, no, yo no me equivoco, yo no. Sí. Habemos de todo en la vida, sí, definitivamente. Entonces ahí partimos de que alguien que no se da cuenta ni siquiera que está mal. Sí, entonces lo primero para cualquier paso es darse cuenta. Darse cuenta, vamos a decir... De que hay algo que necesito mejorar, cambiar o modificar o... Primero es darse cuenta. Y ya que me doy cuenta, digo, ¿ahora cómo le hago para cambiarlo? Y entonces ya ves opciones, buscas y... Entonces, llevando esta parte al tema de la tanatología, en tema de una pérdida de un ser querido, entonces es primero aceptar o darse cuenta de... Primero darnos cuenta que de la muerte no nos escapamos. Hable de ella o no hable, me esconda de ella o no. No la vas a traer por hablarlo. Ajá, no porque hablamos de eso, ya la estoy invocando y mañana me voy. No, primero darnos cuenta que es una realidad que no podemos evadir. Otra pérdida muy sensible, y eso está muy estudiado ya para los seres humanos, es perder un matrimonio. A mayor edad del matrimonio, mayor profundidad de la sensación de pérdida. Ahí lo que se pierde es el proyecto de vida. Sí, porque nadie se casa, o cuando menos esa es la idea que tengo yo, pensando que no va a funcionar. Exacto. O si no te metes. Si no te casas. Es como poner un negocio, pues ¿para qué pongo un restaurante si va a quebrar? Pues ¿para qué le meto? Pues no, ¿verdad? Claro. Entonces ni tiempo, ni ganas, ni dinero. Entonces, perdemos el proyecto, pero aprendemos cosas en el trayecto. Claro. Pero en sí es una pérdida. Entonces, no es lo mismo divorciarte a los 5 que a los 30 años de casado. Claro. O sea, hay una diferencia enorme. O sea, sí, has visto que pega mucho más. Es una pérdida sensible. Cuando llevan muchos más años de casado. Claro. No es lo mismo que se te muera un hijo a los 2 años que a los 40. ¿Y cómo tratas a alguien que se divorció a los 5 o a los 30 años? Mira, en ambos casos, pero en diferente profundidad, hay mucho coraje. Hay mucho rencor y hay ¿Es lo primero que te encuentras con las personas que traen un coraje hacia? Pues hacia ellos, hacia el otro y hacia el mundo en general. Y entonces primero hay que sacar ese coraje, sacar esa falta de comprensión hacia sí mismo. Y hay que trabajar eso para poder cerrar.
Yo lo comparo mucho a una herida física. Si te cortas un brazo, pues está la herida abierta ahí, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y entonces ahí al principio pues tienes la carne viva y luego va cerrando. Si se te infecta, nunca va a cerrar porque ahí siempre va a estar supurando. Okay. Entonces hay que limpiar la herida, sacar la pus para poder que vaya granulando, se llama el tejido, para que se haga la cicatriz. O sea, la pus que viene siendo el rencor. Sí, la mala vibra que le avientas a la otra persona. Todo el coraje, toda la frustración, toda la sensación de pérdida, toda la sensación de fracaso, porque hay una así. Entonces, primero hay que trabajar todo eso para poder sanar y para poder cerrar. Okay. Energéticamente hablando, también lo voy a decir así muy rápido, tenemos 5 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo emocional, el cuerpo sentimental y luego el cuerpo espiritual. Okay. Hay más, pero esos son los básicos. Los básicos. Y entonces, un cuerpo, el más denso, hablando de vibración, es el físico. Pero en el físico se asientan todos los demás. Entonces, cada cuerpo está, que son energéticos todos, por relacionados entre sí. Entonces, al morir, por ejemplo, en el proceso de desencarnar, dicen los metafísicos, el cuerpo físico se acaba, pero los otros cuerpos van acumulando la experiencia vivida del aprendizaje y se van acumulando en el cuerpo espiritual, que es el que envuelve todos los demás, y ese es el que trasciende. Okay. Entonces, es bien importante en eso que estás diciendo, porque cuando no hay una alineación de los 5 cuerpos que no están, porque puedo decir, ay, siento muy bonito, ese es el del sentimiento, el mental. Ajá. El mental. Okay. Pero no quiero. Ese es el emocional. Entonces, cuando no hay, digo una cosa, pienso una cosa, siento otra y digo otra, andamos todos desalineados. No estoy alineado. Okay. ¿Sí? Y entonces, cuando andamos desalineados por lo que sea, que es un proceso inconsciente, se manifiesta también, porque pues, somos vibración, hacia la parte externa. Se te descomponen las llaves de la casa. Ahí donde decimos que atraemos las cosas. Se te choca, se te va la luz, algo pasa porque donde estás, pues es extensión de lo tuyo y es tu vibración la que está. Entonces eso pasa, y tú acabas de decir, tuve algunos problemas, anduve un poco ahí desajustado. Bueno, eso es un poco representa eso también. O sea, yo atraje eso como para... Sí. Por lo que tenía... Ajá.